comentar aspectos recientes de la evolución de la economía costarricense y tratar de construir qué podríamos esperar del comportamiento en los próximos meses de las principales variables económicas, cómo puede esa situación influenciar sobre nuestras decisiones, ya sea personales, a nivel empresarial. Entonces, vamos a arrancar primero haciendo un poco un recuento de lo que estamos observando a nivel del contexto mundial. Costa Rica, por ser una economía abierta, depende de gran manera de lo que suceda en el resto de las economías, especialmente regiones como Estados Unidos y Europa. Perdón, aquí lo apagué. Acá lo que estamos haciendo es un recuento de aspectos que estamos observando desde el punto de vista del entorno económico y político mundial. Acá, a nivel de Gran Bretaña, se está discutiendo el próximo 26 de junio, hay un referéndum donde los ingleses mayores de 18 años van a decidir si continúan o no formando parte de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea está compuesta por 28 países que tienen un mercado único, reglas únicas desde el punto de vista del mercado laboral, desde el punto de vista comercial, etcétera. Y de esos 28 países, 19 tienen una unión monetaria, es decir, utilizan la misma moneda para hacer transacciones, que es el euro. Inglaterra no usa, sigue usando la libra esterlina, no está, digamos, dentro de la unión monetaria. Pero es claro que esto va a generar expectativas importantes en los mercados financieros, porque hay que ver, digamos, si bien, digamos, hay factores positivos que podrían generarse de esa salida eventual de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo cierto que también va a generar elementos negativos. ¿Y por qué eventualmente estaría decidiendo Gran Bretaña salirse de la Unión Europea? Bueno, buscando, algunos que propician una mayor libertad en la definición de la política económica, o sea, tener mayores grados de libertad al decir cuál es el rumbo de la política económica y no ajustarse a una política del Banco Central Europeo en materia de tasas de interés, en materia de lo que son financiamientos, etcétera. Lo otro es el tema del mercado laboral. Recordemos que en el tema de la Unión Europea, las reglas sobre contratación o sobre el funcionamiento del mercado laboral son estándar para los 28 países. Entonces aquí ellos estarían, o los que están en contra de la salida, o más bien de permanecer formando parte de la Unión Europea, lo que estarían propiciando es una mayor flexibilidad a la hora de gestionar el mercado laboral. Y el otro tema que está en el tapete es el tema de las migraciones. Todo el conflicto bélico que se genera en el Medio Oriente, Siria, ha generado migraciones importantes hacia Europa, y bueno, ellos quieren también poder tener políticas más apropiadas o más internas. Siguiendo en Europa, también vemos que a nivel del centro de Europa hay un surgimiento de partidos de derecha en los últimos años. ¿Qué significa eso? Sí, señor. Sí. Una de las razones también es la situación que se dio con Grecia, ¿verdad? Sí. Y eso quedó como una herida ahí, sí, en donde Inglaterra no estaba de acuerdo en los programas de salvamento. Los programas de salvamento, sí, en los cuales se han visto involucrados todos los países que forman parte de la zona, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, la situación fiscal que finalmente llevó a declarar el default Grecia por el alto endeudamiento que tenía esa economía, y las políticas que finalmente decidieron para tratar, digamos, de rescatarlo. Bueno, aquí igual hay pros y contras de una estrategia como esa, Es decir, otro era dejar que no hacer nada, lo cual contagiaba al resto de los países, Hay una gran discusión ante Alemania. Bueno, finalmente Alemania, que fue el que logró establecer, digamos, o dar la orientación para tratar de rescatar a Grecia, pero Inglaterra siempre estuvo muy al margen, digamos, de esa situación. Decía que la otra parte importante es el surgimiento de partidos de derecha en
en gran parte de la región central de Europa. Eso lo que vaticina es que probablemente en los próximos años lo que vamos a tener van a ser gobiernos más conservadores. Ajá. Gobiernos en donde van a estar priorizando los intereses nacionales más que los intereses regionales. Y ahí el tema migratorio vuelve a ser un tema sensible. Realmente en el último año, 2015, migraron 1 millón de personas del Medio Oriente hacia Europa. Y bueno, ustedes han observado las noticias en donde ha existido toda una situación bastante complicada. Bueno, incluso hemos visto niños ahogándose en medio mar, filas y disturbios que han generado esa situación. Entonces, ahí podríamos estar observando los próximos meses, años, un cambio de punto de vista de la política económica, o más de la parte de los gobiernos que estarían liderando esas economías. El otro tema que está en el entorno es qué está pasando con Rusia. Aquí creo que lo marqué mal ahí. Bueno, Rusia es un país que está viviendo una crisis económica muy importante. La producción de Rusia durante el año 2015 cayó 3.7%, y para este año se vaticina que va a caer 1%. O sea, Rusia está en una recesión económica importante. Y también la actitud que ha tenido Rusia desde el punto de vista político en su zona de influencia. Ustedes han escuchado ahí todo el tema, digamos, con Ucrania y países alrededor. Dejando Europa y pasando a Asia, acá, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, toda la incertidumbre que existe y el efecto que eso tiene sobre el resto de la economía, de las expectativas de crecimiento de China. China había en los últimos años crecido a tasas superiores al 12%, 14%, y por el peso o el tamaño relativo que tiene esa economía en el mundo, estaba explicando más del 30% del crecimiento mundial. O sea, más del 30% del crecimiento mundial era explicado por la evolución de la economía de China. La revisión del crecimiento de China hacia la baja sigue creciendo tasas importantes. La expectativa es que este año esté creciendo entre 6.3% y 6.5%, pero es la mitad, en algunos casos hasta menos de la mitad de lo que antes crecía. Y ahí todo el tema del cuestionamiento del modelo de desarrollo chino, que ahora quieren reorientarlo más hacia el consumo local, el tema del desplome de las bolsas de valores de China, los índices de la bolsa de Shanghái y Shenzhen en este año han caído 4.2%. Entonces sigue habiendo una gran incertidumbre en el manejo de la política monetaria, el manejo del yuan, la política cambiaria. Y también observamos que otros países del sudeste asiático también empiezan a tener problemas desde el punto de vista de su comportamiento económico. Aquí quien se sale de esa situación es la India. La India para este año está proyectado a crecer 7.5%, es una economía grande, también son mil y resto de millones de indios. Y el modelo que ha impulsado la India es un modelo de producción y exportación de servicios, que es un poco el modelo que de alguna manera nosotros estamos impulsando, no sé si de manera deliberada o no, pero cuando uno ve la estructura del Producto Interno Bruto costarricense, vemos como la agricultura, que hace 20 años, un poco más, podía representar hasta un 40% del Producto Interno Bruto, hoy representa apenas un 5% del Producto Interno Bruto. Y entonces ya uno ve cómo la parte de servicios representa más de 2/3 partes de la producción local. Bueno, dejemos Asia y pasemos un poco a lo que es el Medio Oriente. Bueno, ahí ya mencionábamos la situación fundamentalmente de Siria, donde hay una guerra interna, el caso ya de Yemen, en donde también hay un conflicto militar. El levantamiento de sanciones comerciales que hizo la Unión Europea y los Estados Unidos a Irán, eso ha sido favorable para Irán, pero varios países moderados del Medio Oriente han reaccionado de manera negativa a esa decisión política por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, ahí también incluso ha creado cierta tensión, que es importante monitorear. Y bueno, incluso el presidente Obama hizo una visita a Medio Oriente un poquito para limar asperezas sobre el tema. Bueno, pasemos un poquito a nuestra zona.
Bueno, ya ustedes saben la crisis política que hay en Brasil, que es la principal economía de América Latina. A la presidenta Dilma Rousseff la suspendieron, la quitaron como presidenta, pusieron al vicepresidente Temer. Y ustedes saben todo el escándalo de corrupción respecto a la petrolera brasileña. Bueno, incluso ahí hay todo un juicio político que le están haciendo a la presidenta. Y bueno, también muy golpeado en general América Latina, como vamos a ver, con crecimientos negativos, producto de la caída en los precios de los commodities, que ya también hemos comentado en otras ocasiones, la caída de los precios del cobre, de otros minerales, el mismo petróleo, y eso ha incidido de manera importante en los flujos de efectivo o de recursos a esas zonas. También es importante, bueno, y el caso de Venezuela, Venezuela es toda una historia, súper crítica, con niveles de inflación de 3 dígitos, caída de la producción, alto desempleo, corrupción, el tema de seguridad, etcétera. Acá tal vez se destaca un aspecto importante a nivel en general de América Latina, y es que hay como un giro de la política hacia el centro, vamos, ya no es tanto ver los gobiernos tipo Evo Morales, tipo Chávez o Maduro ahora, sino que ya uno ve que los gobiernos tienden a ubicarse en una posición más de centro, vamos, como una posición más moderada, digamos, eventualmente vamos a tener cambios a nivel de Ecuador y de Bolivia. En Venezuela hay un poco, Maduro la ha pulseado, como decimos vulgarmente, para tratar de extender, digamos, su mandato. Bueno, pareciera que no lo va a conseguir. Pero sí tenemos un cambio importante desde el punto de vista de la orientación de la política económica que podríamos ver en los próximos años o meses en materia de los gobiernos de América Latina. Otro elemento importante en América Latina tiene que ver con Cuba. Estados Unidos realizó una apertura comercial y política con esa isla. Eso va a tener implicaciones importantes en el tiempo, especialmente para la región que depende mucho de turismo y Costa Rica en particular, y eso un poquito para tenerlo dentro del tintero ahí, aspectos que nos pueden afectar. Y bueno, ¿y Estados Unidos qué creen que en Estados Unidos podemos destacar? Que hemos escuchado en los medios de comunicación. Bueno, Trump y Hillary. Pareciera que esos van a ser los candidatos. Estados Unidos tiene elecciones presidenciales en noviembre próximo. Y los candidatos por el partido republicano está Trump y por el partido demócrata está Hillary Clinton. Ahora, que aquí la inquietud que tienen los mercados o la economía mundial es si eventualmente se llegara a la presidencia Trump, se estaría provocando un giro radical en la política internacional de Estados Unidos. O sea, ustedes han escuchado, digamos, la posición que tiene él respecto a los migrantes. De hecho, la situación de desempleo que todavía tiene la economía de los Estados Unidos, él achaca a los migrantes, especialmente los que están en situación ilegal. Entonces va a tener, digamos, un cambio importante que va a tener repercusiones, y hay que ver, digamos, a partir de noviembre lo que pueda afectar a la economía mundial. Entonces, vean que con este mapamundi he tratado de resumir aspectos recientes del entorno económico mundial y político que va a tener incidencias de una u otra manera sobre los resultados del resto de las economías, particularmente la nuestra, que es de interés. Entonces, sobre eso, un poquito revisando qué está pasando con la producción mundial. Y aquí lo que estamos resumiendo es las tasas en 5 grandes áreas: el crecimiento promedio mundial, el crecimiento de los Estados Unidos, el crecimiento de las zonas del euro, el crecimiento de América Latina y el crecimiento de Japón. Esto es del Fondo Monetario Internacional. Y la primera barra lo que ilustra es lo que el Fondo Monetario Internacional en enero de este año vaticinaba iba a ser el comportamiento de la producción para cada una de esas regiones. Y vean cómo en la revisión del mes de abril, que es la barra roja, se observa una revisión hacia la baja. Es decir,
el Fondo Monetario Internacional está haciendo una lectura de que dadas las condiciones económicas y políticas que se está observando en el planeta, la economía va a crecer menos de lo que habían previsto al principio de año. El único que escapa de esa revisión es Japón, que sin embargo la tasa es muy modesta, pero la revisaron hacia arriba, y América Latina, como región, decreciendo cada vez más en la revisión. Se había previsto una caída promedio de toda la región de 0.3%, y ahora en la revisión del mes de abril la incrementan esa caída a 0.5%. Y acá particularmente nos interesa Estados Unidos. Ahora vamos a ver un gráfico en donde vemos la alta dependencia que tiene el país del comercio con Estados Unidos y también con los turistas de Estados Unidos. Igual, digamos, si tuviéramos un gráfico de capitales, probablemente también en la distribución veríamos que Estados Unidos tiene una participación relativa importante. Entonces, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos igual, la tasa de crecimiento fue revisada hacia abajo, de 2.6% que se proyectaba en el mes de enero a 2.4% en la última revisión del mes de abril. Cuando uno ve el crecimiento del primer trimestre de los Estados Unidos, la economía de Estados Unidos apenas crece 0.5%. Entonces aquí empiezan a hacer el debate y todas las expectativas de que si ese bajo crecimiento se va a mantener o si se va a lograr recuperar el crecimiento en los próximos 3 trimestres. Cuando uno escucha a los representantes de la Reserva Federal o lee las actas, ellos están previendo de que haya un repunte. Incluso ellos hablan de que eventualmente podrían tener ajustes en la tasa de referencia. Recordemos que la tasa de referencia se mantuvo sin variación durante casi 10 años. Fue en diciembre pasado que se hizo una variación de 1/4 del 1%, y se esperaban ajustes en marzo, no se hicieron, pero pareciera que todo apunta a que para el mes de junio o julio tengamos ajustes adicionales. Cuando uno ve la historia de los ajustes de la tasa de referencia, realmente se hacen en periodos mucho más cortos. Digamos, si en un año se pueden hacer hasta 15, 20 ajustes. Aquí teníamos 10 años sin ajuste, y por otro lado, ahora con una extensión, digamos, de un ajuste a otro más amplio. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros, o por qué nos interesa a nosotros estar monitoreando si esa tasa se ajusta? Bueno, porque existe una alta correlación de esa tasa de referencia con las demás tasas. Y entonces, si hay un incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales, habría una presión también sobre las tasas de interés locales. Las tasas de interés que hoy estamos viendo hacia la baja y que vamos a comentar más adelante. Entonces, por eso es muy importante de estar monitoreando qué es lo que se está viendo en la economía norteamericana desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de inflación y desde el punto de vista de empleo, porque sobre esos elementos, finalmente el comité de la Reserva Federal va a determinar si hace o no ajustes a la tasa de interés, con las consecuencias que eso tiene sobre el resto de las economías y en particular la nuestra, tanto sobre el tipo de cambio como la tasa de interés, que vamos a tratar de verlo más adelante. Entonces, el otro elemento en donde estamos observando acá, y resumo en estas 3 láminas, es el tema del precio del petróleo, pero en general el precio de los commodities o de las materias primas que están teniendo comportamientos hacia la baja, la tasa LIBOR, que es una tasa de referencia a 6 meses también, y las inflaciones que se está proyectando por parte del Fondo Monetario Internacional para las economías avanzadas y para las economías emergentes, donde está América Latina. De nuevo, como observábamos en la comparación del crecimiento de la producción, aquí también tenemos la revisión por parte del Fondo Monetario Internacional de esas expectativas en esas variables. La azul, la primera, representa lo que el Fondo Monetario Internacional estaba observando a principio de año sobre el comportamiento de esas variables, y la roja es la revisión que hizo el mes pasado. Ok, entonces lo primero que se observaba acá, que no se lo compro, ya por lo menos lo que ya observamos, es que el Fondo Monetario Internacional había previsto a principio de año un precio promedio del petróleo un poco más alto del que está indicando para el mes de abril. Sin embargo, si ustedes revisan,
la información, el precio del petróleo anda más cerca de los $47, 47, $48 el barril. Así que pareciera que más bien vamos a tener, si bien digamos un precio de petróleo relativamente bajo con respecto a los niveles por los cuales arrancó, pero sí una tendencia hacia arriba. Recuerde que el precio de petróleo incluso estuvo alrededor de los 30, 29, $27. Hoy estamos ya alrededor de los 47, las últimas cotizaciones del día de ayer, hoy. Desde el punto de vista de LIBOR, vean que igual ellos a principio de año, el Fondo Monetario Internacional esperaba de que la tasa LIBOR estuviera en 1.20%. Cuando hacen la revisión, que el pasado mes de abril, la revisión la hacen hacia abajo. O sea, están previendo de que más bien el exceso de liquidez que hay en los mercados y la política más moderada por parte de la Reserva Federal de no ser ajuste a tasas va a llevar a que las tasas de interés en general, esto es una tasa de referencia, pero las demás tasas están correlacionadas o vinculadas, van a estar más bajos de lo que ellos estaban previendo a principios de año. Y respecto a la inflación, bueno, creo que eso más bien es, en algunos más bien es un problema. Digamos, en el caso de Europa, el problema es tener una inflación tan baja, incluso negativa. Es decir, estaba leyendo que en Dinamarca, pues ustedes saben, como pasa acá, las tasas de interés de los créditos de vivienda o hipotecarios se definen con una tasa de referencia, más un spread, más un diferencial, digamos, la tasa básica pasiva más 2 puntos. Entonces resulta que en Dinamarca la tasa de referencia se volvió negativa. O sea, los bancos tienen que pagarle más bien al Banco Central para que le guarde el dinero. O sea, uno normalmente lleva plata al banco para que le paguen un interés, aunque sea bajo. Pero en la situación de Europa es que usted más bien tiene que pagar para que le reciba la plata. Entonces en Dinamarca se volvió tan negativa la tasa de referencia que los bancos le están devolviendo intereses a los dueños de hipotecas, a los dueños de las operaciones crediticias. Y entonces Portugal y España, los consumidores están también en esa disputa, porque también la Euribor, que es la tasa como la tasa de referencia, como la tasa básica acá, o sea, es negativa. Claro, no es tan negativa como para compensar el diferencial que se le suma a la tasa. Pero ya ellos están organizando para exigir a los bancos que le devuelvan intereses. Es decir, usted va a amortizar. Recuerde que en un crédito, en una operación, usted tiene la parte que amortiza al principal para los intereses. Entonces la idea de ellos es que más bien si hay intereses negativos, más bien se reduzca la cuota, porque había una devolución de interés. Entonces, y los banqueros de España dicen, bueno, nosotros pagaremos, estaríamos devolviendo intereses cuando las vacas vuelen, decía uno de los banqueros. Pero ellos dirían que al menos estarían en una condición de no cobrar intereses. Pero vean la situación que suena paradójica y quizás hasta contraria a lo que uno normalmente ha observado, en el sentido de que tenemos baja inflación, inflaciones negativas. Hoy tenemos inflaciones negativas en Costa Rica. Bueno, podemos cuestionar si el 0.92% de inflación negativa que tenemos acumulada en los últimos 12 meses a abril refleja o no el costo realmente de la vida del país. Es cierto que sí han habido productos que han bajado de manera importante, como es la parte de transporte y la parte de los combustibles. Pero bueno, el tema es que vista la inflación, más bien pues no genera una gran preocupación desde ese punto de vista. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos lo que espera es tener una meta de inflación alrededor del 2%, y está por debajo de ese nivel. Y en las economías nuestras, digamos, países en desarrollo, ahí la inflación igual se está revisando hacia la baja, y de nuevo tenemos ahí una situación, digamos, que entra en contradicción, porque nosotros vemos bajando las tasas de interés, la tasa básica pasiva. Bueno, ahora vamos a ver si las tasas activas por las que pagamos todos los créditos también están bajando la misma proporción. Bueno, ya vamos a ver que no, pero lo otro es que las tasas de interés, uno se pone alegre
porque ve la tasa básica pasiva en 5.30, el ajuste último del Banco Central el pasado miércoles. Sin embargo, con una inflación negativa de 0.92, esa tasa en términos reales es muy alta. No tiene que, porque uno podría tener una tasa, por ejemplo, una tasa por decir algo, de 8%, si la inflación es 6%, lo que tenés es una tasa en términos reales de 2%. Hoy tengo una tasa del 5.30 con una deflación de casi 1%, quiere decir que mi tasa real es de 6.30. Ve la diferencia. A veces uno ve las damas en términos nominales y no ve realmente en términos reales. Bueno, entonces, todo esto se hará. No sé si voy muy rápido. Pero... Buenos días. Yo tengo una duda sobre lo de las tasas. Es mi forma de pensar. Si la LIBOR, la prima es baja, nosotros dependemos a veces de empréstitos de afuera, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay una intermediación bancaria tan fuerte que hace que nuestras tasas de interés sean altas. Porque parece que es irracional, si lo que traemos es barato, que prestemos caro. Y la pasiva juega, tiene no sé, el cálculo que hacen, a veces yo creo que nos está arrastrando con mucha parte administrativa de los sistemas financieros y que nos está ahorcando, porque si nosotros nos basáramos en los indicadores externos, no podemos estar tan mal. Sí. Aquí que no me linchen ahí, es como hablar de la familia, pero Costa Rica tiene un margen de tendencia muy alto. Y un margen de tendencia financiera, lo que hablaba el señor, los gastos administrativos asociados, digamos, con el proceso de captación y la colocación de recursos. O sea pagás, bueno, ahí sí, bueno, adelante. Porque no me linchen ahí. Sí, hay que tomar en cuenta que el Estado costarricense, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, ha hecho una intervención muy importante en los mercados bursátiles y financieros en general, en donde la captación y la colocación de recursos y esa competencia de recursos hace más caro los recursos. Y eso hace que las tasas en promedio no logren bajar. Eso por un lado. Por el otro lado, hubo un recálculo a partir de enero, si no me equivoco, en la metodología de la tasa básica por parte del Banco Central, sí, en donde ellos establecieron un plazo de 52 semanas, 52 semanas, para efectos de ajustar la tasa básica. De acuerdo a ese recálculo, la tasa básica debería estar a partir de enero en 4.65, pero ese recálculo, para efectos de no afectar a las instituciones públicas, bueno, a las instituciones financieras en general, lo están reduciendo, si mal no recuerdo, iba de 0.027% mensual, semanal, hasta llegar a cumplir las 52 semanas de la tasa básica que estaba en ese momento. Eso, pues obviamente hace que el diferencial de tasa. Ahora, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, la competitividad de los recursos y las tasas a la hora de cuando lo vemos en el mercado internacional. Costa Rica ha estado colocando recursos y cada vez se han hecho más caros. Eso por los efectos de la calificación de riesgo, ¿verdad? Y el spread que se maneja entre la tasa local y el mercado internacional, ¿verdad? Entonces eso está afectando, si no me equivoco, ¿verdad? Muchas gracias. En la primera conversación que tuvimos ahora temprano se hablaba de los efectos que se está haciendo contra la banca nacional, sí, en los elementos que inciden en el gasto, en ese incremento en el gasto que nos lleva a un spread mayor. Si los medios de comunicación, el entorno económico, no bancario, presiona para que esos gastos se disminuyan, ya sean incentivos, salarios, etcétera, eso tendería a incidir en ese diferencial. Sí. Los bancos sigilosamente han tomado una política que es en los créditos que son imposibles de recuperar, que hay que llegar a remates. Antes, si el valor del activo cubría las obligaciones, se hacía el remate por eso, sabiendo que el banco no iba a tener pérdida. Ahora se esperan a la segunda o tercera remate para llevarlo al mínimo, entonces mantienen su cartera, entre comillas, más sana, en un efecto de lobo, por decirlo así, contra los consumidores, porque en cierto modo son socios económicos, para poder presentar los índices, que es lo que nos lleva en el caso del Banco Nacional ahora. Cuando se adjudican bien, bueno, eso sale de la cartera, sale
y se estima 100%, así que ya son afectados los resultados, porque cuando yo, digamos, si una persona no puede pagar su hipoteca y se va a remate, cuando yo adjudico el bien, lo estimo 100%, o sea, lo paso por gasto y entra como bien. Entonces ya si lo vendo, recupero algo. Sí, sí, pero lo castigué contra resultados. O sea, el 100% del valor de la deuda, yo la pasé como gasto. O sea, 100%, o sea, ya castigué. Sí, la cartera, el saldo de la cartera, sí, obviamente sale de esa parte de la cartera. Si uno ve incluso lo que pasa en contabilidad administrativa, el saldo de lo que pasa en contabilidad administrativa anda alrededor como de 180.000 millones. Son aquellas operaciones que los bancos pasan por, sacan de balance y la pasan por pérdidas. Eso en la parte, exacto. Sí. No, y bueno, el mismo supervisor igual, sí. Hay dos, lo que mencionaba, digamos, en efecto, vamos, vinculado con su pregunta y la respuesta que nos compartió el compañero, en el sentido de que, en efecto, vamos, hay las tasas de interés en los mercados internacionales están bajos, pero sin embargo, los márgenes que nos cobran a nosotros, por el nivel de riesgo del país que tiene, digamos, es mayor. Siempre son tasas relativamente, digamos, cómodas, y mucho la banca se está fondeando con ese tipo de recursos, que incluso el Banco Central estableció un encaje sobre esos recursos para tratar de estimular y parar un poquito el proceso de dolarización. En cuanto al tema de la banca, el gobierno sacó una directriz, no sé, una directriz como, no sé, como un saludo a la bandera, pero bueno, sacó una directriz que tenía al menos 3 elementos. Uno era comprometerse con una reducción en la relación gasto administrativo de la banca respecto a la utilidad bruta, lo que se llama, vamos a decir, como un indicador de eficiencia, es decir, por cada colón que tengo de utilidad debería tener un porcentaje máximo de 50 centavos en gastos administrativos. Digamos, hoy está como en 80 centavos y bancos privados están en 40 centavos. Y sin embargo sigue siendo alto, todavía la banca privada se monta, digamos, en la ineficiencia de la pública para maximizar las ganancias, que es su propósito. Lo otro que está en la directriz, que no sé si ustedes vieron, fueron publicadas a final del año pasado, es el compromiso de la banca para reducir el margen de intermediación financiera. Son las directrices 35 y 34 del Poder Ejecutivo. Y ahí el tema habla, digamos, de creo que un punto porcentual, si no mal recuerdo, que deberían hacerlo en plazo determinado y deberían estar entregando información al Banco Central bueno, yo no sé qué elementos hay de persuasión moral, sería más que todo, no, es decir, si bien son bancos del Estado y deberían acatarse, y los que están en la junta directiva son gente puesta por el Ejecutivo, así que deberían, digamos, acatar las reglas del Ejecutivo, bueno, pero hay que ver, digamos, qué efecto tiene eso. Y lo otro que está en la directriz es tratar de diversificar más las carteras de crédito de los bancos. Obviamente nosotros los bancos estamos ubicados en financiar consumo y vivienda, y la parte fundamentalmente de servicios, que es lo que está dinámico en la economía, que es comercio, transporte y la parte de turismo. Y entonces cuando uno ve cuál es el crecimiento que tiene el crédito hacia actividades productivas, llámese agricultura, llámese industria, prácticamente no crece. De manera interanual apenas creció 0.7%, o sea, creció menos de 1%, mientras que el crédito total de manera interanual creció 12%. Entonces, dice, mire, ¿cómo cierro la ecuación a esto? También hay una consulta y directriz que está saliendo de mano del Banco Central, me imagino que orientada en ese sentido y dirigida al sector de economía social, como lo llaman ahora, cooperativas y asociaciones solidaristas, para que las inversiones que ellos manejan en lo que es la reserva de liquidez sea colocada en el MIL. Eso para diferentes instituciones que manejan reservas de liquidez relativamente altas, puede ocasionarles un trastorno en los márgenes, porque yo conozco entidades que manejan márgenes si acaso del 3%, y hacer una reducción, porque estamos hablando de que la reserva de liquidez ahora se puede colocar en cualquier instrumento del Banco Central, sí, de corto, mediano, largo plazo, no hay ningún problema. Pero ese diferencial
hace mella en los spreads financieros de estas instituciones. Y eso es como contradictorio en relación a la misma política, en el sentido de que quiere eficientizar, pero a la vez el efecto que le va a provocar a estas instituciones puede ser contraproducente porque elevaría el costo. Tenés que compensarlo de alguna manera, ¿verdad? Y ya de por sí se están haciendo, por lo que conozco, esfuerzos fuertes en el sentido de que puedan reducirse los márgenes, pero ya más tampoco se puede, ¿verdad? Tenés que cubrir y tenés que tener algún margen ahí para excedentes y para distribuir, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ahí es un tema, digamos, que viene golpeando a las cooperativas y asociaciones solaristas, digamos. De hecho, perdón, el Banco Popular hace poco sacó una noticia en relación con ese tema y ustedes abogaban por el mercado en ese sentido, ¿verdad? Sí, correcto. La Asamblea de Trabajadores estaba... Sí, ahí el tema es que están restringiendo colocar esa reserva de liquidez que manejan las cooperativas y asociaciones solaristas en instrumentos de muy corto plazo, menos de 30 días, cuyo rendimiento es muy bajo. Mientras que antes tenían la opción, digamos, siempre de tener el Banco Central y era un poco parte del control monetario sobre esos recursos, pero le permitía estructurarlos a distintos plazos, entonces permitía tener una rentabilidad mayor. Aquí, digamos, cuando uno habla de margen, el margen financiero, bueno, depende si estamos hablando de colores o dólares, pero si uno lo ve de manera simple, como la diferencia entre la tasa activa y promedio y la tasa pasiva promedio, anda entre 6 y 8 puntos porcentuales. Cuando los mercados internacionales, ese margen anda alrededor del 2 puntos porcentuales. Entonces, realmente estamos pagando más y eso obviamente está acrecentando las utilidades de algunos participantes. Ahora, ya saliéndonos de la economía mundial y entonces ubicando, ¿cómo afectaría, digamos, esa incertidumbre que hay en los mercados internacionales a nuestro país? Entonces aquí nos vamos a abocar fundamentalmente a dos datitos para no detenernos más, y es cuál es la estructura de las exportaciones de Costa Rica. En el 2015 Costa Rica exportó 9.660 millones de colones, de los cuales el 40% va a Estados Unidos. O sea, realmente Estados Unidos, todos lo sabemos, es decir, pues tiene una relación comercial muy fuerte con nosotros, ¿no? Y depende gran parte de nuestras ventas, de nuestros ingresos de ese mercado. Y Centroamérica es otra parte, digamos, importante. Uno siempre Centroamérica la deja como marginal, pero es una cuarta parte. Entonces es muy importante también observar qué está pasando con Centroamérica. Y realmente uno ve Centroamérica creciendo a tasas bastante razonables, incluso Panamá creciendo a tasas muy buenas. Pero en general, digamos, uno ve a una Nicaragua, a una Honduras, Guatemala creciendo a tasas por encima del 3-4%. Entonces por ahí uno puede estar visualizando que las expectativas desde el punto de vista del sector exportador, que es uno de las fuerzas de arrastre del crecimiento económico, pues anda positiva. El tema de la Unión Europea, ahí es una quinta parte de lo que exportamos. China ha caído, China estuvo exportando, representando como el 5%, ha caído a 1%. Y entonces acá el tema de qué está pasando en los mercados internacionales se vuelve importante. Y lo otro es de qué depende una fuente de ingresos muy importante del país, que es la parte de turismo. Igual, digamos, si vemos turismo, lo que interesa acá es igual ver que dependemos del ingreso de turistas americanos en 40%. O sea, vean la alta correlación que existe con la economía norteamericana, no solamente desde el punto de vista del destino final de los bienes, sino también desde el punto de vista del turismo. Y si agregáramos acá un gráfico desde el punto de vista de capital, también, digamos, capital financiero, probablemente también tendríamos ahí que gran parte proviene de esa región. De ahí la importancia de que hayamos hecho un recuento desde el punto de vista de la economía mundial. Entonces, ¿cómo nos afecta el entorno internacional? Porque es lo que porque si no solamente es una historia ahí para actualizarnos pero yo creo que va más allá. Realmente hay que estar monitoreando porque podemos tener efectos colaterales significativos sobre nuestro comportamiento futuro. En general, estamos observando un menor crecimiento. Hay que ver Estados Unidos en particular, y por la gran dependencia, eso podría afectar a uno de las fuerzas de crecimiento económico del país, por el lado de las exportaciones. Tenemos menor crecimiento
de los macroprecios que llamamos tasas de interés, inflación, precios de petróleo, eso juega más bien a favor, digamos, de la economía costarricense. En el momento de que estos macroprecios empiecen a subir, vamos a tener problemas desde el punto de vista de los términos de intercambio, desde el punto de vista del costo de los recursos, desde el punto de vista del ingreso del flujo de capitales hacia la economía, de evaluaciones, aumento de tasa de interés. Entonces, mientras que esto se mantenga, digamos, relativamente estable, aunque ya tiene una pequeña tendencia a subir, pero pareciera que este año no va a alcanzar niveles de crecimiento muy, muy fuertes, ni tasas de interés, ni inflación, ni precio de petróleo, tal y como vimos en las gráficas que ilustrábamos. Bueno, ya hacíamos todo el recuento de factores políticos y económicos desfavorables, eso podría de alguna manera afectar hacia adelante de alguna manera los resultados de la economía costarricense. Bueno, ya conocemos la situación complicada de América Latina, con una recesión y con países como Brasil y Venezuela en crisis política y económica, una Centroamérica estable, que es muy importante, ya lo mencionaba, un dólar de cada $4 que exportamos hacia América Central. Hay una situación en general favorable de exportaciones y bienes y servicios. Vemos ya un repunte de exportaciones. Las exportaciones están creciendo de manera interanual a marzo 3.1%. Gran parte, si uno lo detalla por segmentos, vemos que las exportaciones de zona franca están creciendo 8.9% de manera interanual, marzo 2016, marzo 2015. Las importaciones empiezan a crecer, pero ¿qué cree que estamos importando? ¿Y por qué? Fuertemente. Bueno, obviamente se cayó la factura petrolera un 22% por los precios, no tanto por el lado del cuánto, sino por el lado del precio. Materias primas no estamos importando mucho, estamos importando bienes de capital y bienes de consumo. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos estrenando cada rato por las calles? O sea, ¿qué es lo que va a venir? Carros, ¿verdad? Carros favorecidos, por un lado, por la estabilidad del tipo de cambio, y por otro lado, las facilidades de endeudarse, digamos, en dólares. Digamos, ustedes ven, digamos, las ofertas que las entidades financieras, pero eso, bueno, eso es consumo, eso no es un motor que me permita hacia adelante decir, bueno, estamos creciendo, o estamos creando la plataforma para crecer. Aquí la gran preocupación que uno tiene, digamos, es que el contexto económico, digamos, resulta relativamente favorable para Costa Rica, y Costa Rica está perdiendo la oportunidad de hacer los ajustes estructurales que debe hacer. Entre ellos el tema de toda la parte de infraestructura, de todo el tema del eje fiscal que vamos a comentar más adelante. Bueno, desde el punto de vista del turismo hay una mayor interconexión, nuevas aerolíneas están partiendo de acá, Spirit, ¿cómo se llama esta? Southwest, North. Bueno, hay varias que, sin embargo, el tema de tener un tipo de cambio o una moneda muy fuerte, relativamente es un tema que está afectando de alguna manera. El Banco Central ha defendido la posición, y ustedes han visto en los medios de comunicación y en comunicados de prensa del Banco Central defendiendo de que realmente el tipo de cambio refleja las condiciones de mercado, de oferta y demanda. El tema de ingresos de capitales, ahí hablamos de ingresos de capitales, la inversión extranjera directa, lo que es que vengan a estar aquí plantas, lo que es las inversiones de corto plazo para poder aprovechar los diferenciales de tasa de interés, o préstitos, que aquí estamos visualizando, digamos, una moderación, digamos, en ese ingreso de capitales, producto de, que ya comentaba, digamos, de una mayor percepción del riesgo del país, dadas las previsiones de las calificaciones del riesgo del país hacia la baja. Y eso también pues va a implicar un mayor costo de... Entonces, teniendo ese panorama, entraríamos un poquito a ver la economía, algunos resultados de la economía, y haciendo énfasis en los macroprecios, que estamos viendo en tasa de interés, en tipo de cambio y en la inflación. Bueno, desde el punto de vista, ya comentaba, desde el punto de vista de comercio exterior, ya esta es las importaciones, que tienen un repunte. Vean cómo la tasa de crecimiento de los últimos 12 años para cada momento del tiempo venía cayendo, aquí alcanza un punto de inflexión, y empieza a subir, igual con las exportaciones, y mencionamos que en el caso de exportaciones, muy arrastrado por la parte de lo que es zona franca. Ahora, aquí vemos qué es lo que, por tipo de exportación, qué es lo que está creciendo. Vea que todas venían cayendo, todos los rubros. Aquí regímenes especiales
es la que empieza a mostrar ya desde antes, especialmente el segundo semestre del año pasado, ya ha mostrado un crecimiento. Pero en general, si ustedes ven, todos tienen una curvita hacia arriba, ya digamos alcanzaron su punto mínimo, todas casi como una copia, todas y empiezan a repuntar. Ahí ustedes pueden verlo, digamos, las tradicionales, café, banano, las componentes para computadoras, que con la salida de Intel obviamente esto ha caído de manera importante, no tradicionales, que son las que no son banano, café, etcétera. Y en el caso de importaciones, lo que hablábamos, lo que viene creciendo fundamentalmente es la parte de bienes de consumo, y la parte de bienes de capital, que son las que muestran mayor crecimiento. Son las bancas y perfectamiento activo, que ya hay perfectamiento activo, que era maquila, que ya hay un poco. Ahora, ok, entonces, en verdad, digamos, cuando uno ve el crecimiento de la economía, y aquí lo que estamos es proyectando el crecimiento, esta parte es una proyección que hace el equipo económico del banco, digamos, ahora vamos a ver el modelito para, estamos previendo un crecimiento de la economía entre 4.5% y 5%. Aquí hay que destacar, este es el comportamiento mensual de la actividad económica, vean cómo veníamos con una tendencia desde finales del 2011, una tendencia decreciente, alcanzando el punto más bajo en abril, entre abril y marzo del año pasado, y ahí digamos, ya hay un repunte de la economía. Lo que está en rojo es proyectado por nosotros, el dato real es hasta el mes de febrero, y aquí destacamos varios aspectos. Primero, hace un año, cuando veíamos el índice, la variación interanual del índice de tendencia ciclo, lo que crecía la economía era un 1.9%. Cuando revisamos el índice al mes de febrero pasado, la economía crece 5.4%. Ya que tenemos crecimiento de casi 3 veces lo que habíamos crecido un año atrás. Ahora, esta es la tasa de crecimiento mensual interanual más alta desde mayo del 2012. Bueno, que alcanzamos, después de que alcanzamos el pico, la más alta es la que estamos logrando, porque después de aquí empezó a caer, y tenemos 9 meses de crecimiento continuo. Qué dicha, ¿eh? Yo sin embargo, siempre he cuestionado ese crecimiento. Yo no sé, a mí y no sé, digamos, qué tan sostenible es ese crecimiento, ¿eh? Y más cuando uno lo ve desde el punto de vista del empleo, ¿eh? Seguimos teniendo 215,000 personas desempleadas. Mucho de lo que dice el Banco Central es que hay un divorcio entre la demanda de los empresarios por el perfil de recursos que requieren y la oferta de recursos. Es decir, que sí hay demanda para contratar personal, pero no hay la oferta del tipo de personal que se requiere. Que hay un desfase, hay una brecha entre el perfil de recursos que se requiere. Esto es un poquito, aunque se vea ahí muy detalle, pero quería compartirlo porque primero lo que uno observa es que ese crecimiento que estamos visualizando en el corto plazo a través del IMAE es un crecimiento que es generalizado. Uno aquí lo que vemos la variación interanual de los distintos sectores que componen la economía, con excepción de construcción, y ahí construcción que cae en términos interanuales en un 4%, explicado fundamentalmente por la inversión pública, que es lo que decía, estamos en un contexto donde digamos, los recursos baratos, hay facilidades de financiamiento y deberíamos propiciar una mayor crecimiento de la infraestructura que permita mejorar los niveles de competitividad del país. Inversiones grandes como ha hecho Panamá, en el metro, en la ampliación del canal, etc. Pero acá observamos en términos generales, digamos, una situación positiva en el resto de los sectores. Claro, aquí, vea el que crece más, 11% en términos reales, financieros y seguros. Otros servicios prestados a empresas, 9.59%. Vea cómo, si uno observa la historia, este segmento ha crecido de manera sostenida a lo largo de los últimos meses.
Igual, digamos, con la parte de servicios financieros y seguros. El otro sector importante que crece es la parte de electricidad y agua y la industria manufacturera que ya comentábamos. Y también observamos un repunte después de ver varias variaciones negativas del sector agropecuario, con un crecimiento ya positivo de 1,31. Recordemos que el sector agropecuario se ha visto afectado por el efecto del Niño, especialmente en las zonas de Guanacaste, y parte de lo que ha logrado la recuperación del sector ha sido la parte exportable, piña, café, entre otros, que ha arrastrado el crecimiento de ese sector. Pero bueno, acá, de todas maneras, ustedes van a tener la información, pero lo que quería ilustrar acá es cuáles son los que están creciendo y también destacar de que en general lo que está observando es un crecimiento de todos los sectores, excepto construcción. Sin embargo, desde el punto de vista de construcción, digamos, siempre tiene un efecto derivado muy fuerte, digamos, en el comercio, las ferreterías, en el mercado laboral, demanda mucha mano de obra, especialmente no calificada, en el financiamiento. Entonces, ahí uno le queda la inquietud, digamos, del comportamiento del sector construcción, digamos, que ya tiene 3 meses de mostrar un crecimiento negativo. Y lo que decía, en el tema de la estructura de la producción, en donde gran parte de la producción del Producto Interno Bruto está concentrado en actividades de comercio y servicio. Ya la parte agricultura, comentaba, lo que es agricultura y pesca solo representa 5%, digamos, de cada 100 colones que produce el país, solo 5 colones vienen del sector primario, del sector agropecuario. La industria representa 14%. Cuando yo trabajaba en la Cámara de Industrias, peleábamos, o Samuel Jacques peleaba, ¿me acuerdo? Y hacíamos algunos artículos de qué sector era más importante en la economía, y eso no hace tanto, eso fue finales de los 80, estaba recién graduado de la universidad, y principios de 90, y me acuerdo los pleitos entre Samuel Jacques, que era el presidente de la Cámara de Industrias, y Lizano, Juan Rafael Lizano, que era el presidente de la Cámara de Agricultura, porque andaban parecidos, andaban como de 18 y 20%, era lo que representaban a principios de la década de los 90, o sea, hace apenas 20 años, y vea cómo, bueno, industria, hay más que todo por las industrias de alta tecnología y otros que se han creado para dar servicio a esas industrias, pero ha perdido importancia. O sea, cuando estábamos en ese debate público, la industria estaba entre el 20 y 22% del total del Producto Interno Bruto, está hablando de los 90, y la agricultura andaba por ese orden. Sin embargo, vea que entre estos ya no representan el sector primario y el sector secundario, la agricultura de industria, no llegan a una quinta parte del Producto Interno Bruto. Y en los 70s, más de los 60, el 80% de la producción venía del sector primario y secundario. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, todo depende. Si vemos la India creciendo fuertemente en la parte de servicio, aquí nosotros hemos logrado en la parte de servicio, que representa un peso muy importante, un 60% del PIB, generar, digamos, valores agregados importantes, todo el tema del procesamiento contable, recursos humanos, etcétera, de proveeduría que tienen empresas transnacionales y que le dan el servicio al resto del mundo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, íbamos a hacer un análisis más detallado de turismo para la gente de turismo. Ok, entonces esta es una regresión que hicimos para tratar de ver cuál es el comportamiento, cuál sería, digamos, la ubicación de la economía, el crecimiento de la economía a final de año. Es una regresión en la cual tiene un coeficiente de correlación del 92% y un coeficiente de determinación del 85%. Y acá lo que observamos, esta es la ecuación que hemos obtenido para el año 2015. En el 2015 nosotros proyectamos al principio de año con este modelo de que la economía iba a crecer 3.11%. Al final, la economía en el 2015 creció 3.70%. ¿Para qué le comento eso? Bueno, le comento eso porque también para el 2016 hicimos el mismo ejercicio. Nada más que aquí ya el ajuste de la ecuación es con esos parámetros, y nos lleva proyectado a que la economía estaría creciendo con base en este comportamiento
de un 5%, que es bueno, ¿eh? Bueno, bueno, lo que pasa aquí que nuevamente es en qué estamos creciendo y cómo estamos creciendo. Es importante también en esto conocer cuál es la expectativa de los empresarios respecto al crecimiento de la economía. Aquí les agregué cuál ha sido el comportamiento del índice empresarial de percepción que realiza la Unión de Cámaras de manera trimestral. Vea cómo el nivel de percepción igual coincide, si se quiere, con la reactivación que veíamos en el IMAE a partir del segundo semestre del año pasado. Igual los empresarios perciben esa situación y muestran, digamos, aquí a partir de este punto una tendencia positiva. Si lo vemos desde el punto de vista de sectores, igual lo que los empresarios de cada sector opinan, porque hay mucho, ellos son los que saben, digamos, cuáles son las proyecciones de ventas que tienen, cuáles son los problemas que tienen de competencia, de costos, etcétera. Entonces, pues deben tener criterio para poder vaticinar qué podría estar pasando en los próximos meses sobre su comportamiento, y eso después se agrega y se obtiene este indicador. Vea que igual, estos son los resultados de la encuesta para el último trimestre del año 14, y la más clarita, es los resultados de la encuesta para el último trimestre del año 15. Y vemos que en el sector agropecuario, bueno, la expectativa es favorable, pero con tendencia aquí hacia la baja, pero los demás sectores, coincidente con lo que veíamos en el comportamiento del IMAE, los demás sectores muestran una revisión o un ajuste hacia arriba en las expectativas de crecimiento, ya sea la parte financiera, la parte industria, construcción. Aquí en estas dos coincide con lo que observamos en el índice, pero recordemos que el índice también incorpora la parte pública, y aquí a los que se entrevistan son a empresas de la parte privada. Entonces la parte privada sí está visualizando desde el punto de vista de construcción un crecimiento, especialmente en vivienda, turismo creciendo, y turismo también con un comportamiento creciente. Y servicios, bueno, servicio ha sido la tónica, digamos, de los últimos años. Y este es el índice especial de confianza, que igual, digamos, si bien, digamos, se aplanó, pero bueno, está alrededor del 6%. Y este es el índice especial de confianza, pero analizado por sectores. No lo voy a... Aquí hay una pregunta que se incluyó varias preguntas sobre la parte del mercado laboral. Nada más creo que incluí dos, pero hay varias. La primera es si ellos estaban previendo aumentar su planilla, o sea, contratar más personal durante el año 2016. El 60% respondió que no, y el 32% que sí. Entonces pareciera que... Ahora, es muy interesante otra gráfica que traía, que le preguntaron qué tipo de recurso es el que ellos esperan contratar en función de la preparación, si es operativo, semicalificado, etc. Bueno, pero no la incluí. Pero si hay una demanda más, no me acuerdo, ¿verdad? Y la otra pregunta que se hizo es si prevés pedir personal durante el año 2006. Vemos que el 82% dice que no. Entonces, son también indicios de que pareciera que la cosa, desde el punto de vista del entorno empresarial, a pesar de los elementos que podemos observar en el entorno, resulta favorables. Bueno, pasando con la inflación, bueno, es un tema que igual puede llevarnos a conversar gran rato. Digamos, el Banco Central modificó la política cambiaria a partir de octubre de 2006, en donde había una especie de ancla nominal a la inflación. Digamos, pues teníamos un tipo de cambio que se ajustaba de manera periódica, y eso daba un piso para la inflación. Bueno, todo el tema que ustedes conocen. El tema es que la inflación ha venido cayendo. Veamos niveles de inflación interanuales que teníamos del orden del 5.75%. Eso es lo que ha crecido acá más o menos a finales del año 2014. De ahí la tasa de inflación interanual empieza a caer, incluso ya tenemos, si observamos la variación mensual del último año y lo que llevamos del año 2016, de los 16 variaciones mensuales, 11 han sido negativas de las variaciones. Y si nos vamos a la variación interanual, a partir de julio, la inflación interanual es negativa. Claro, ahora es cada vez menos negativa,
Si vemos la inflación interanual de marzo 2015 a abril, abril 2016, hay una variación negativa de 0.92. La variación del mes puntual del mes de abril fue de menos 0.17. Pero realmente aquí el tema favorecido entre varios aspectos por el manejo del tipo de cambio, definitivamente, y favorecido también por el comportamiento de los precios internacionales, especialmente el petróleo. O sea, eso ha favorecido a una inflación relativamente baja. Sin embargo, hay sectores que están incrementando los precios, especialmente el sector de servicios, educación, la parte privada, salud, que me acuerdo, vamos, tiene variaciones cercanas al 5 o 6% en términos reales, mientras que en términos nominales, mientras que la economía está, como un todo, la inflación está decayendo. La gráfica celeste es el índice subyacente, que a este índice lo que hace es que se le excluye el comportamiento coyuntural estacional de algunas variables, por ejemplo, el precio de los artículos agrícolas que son muy volátiles dependiendo, digamos, de la época, etcétera. El tomate de pronto uno lo encuentra regalado y después lo encuentra carísimo, pero este es el que trataría de demostrar en mediano plazo el comportamiento de la inflación, que de todas maneras la están ubicando alrededor de 0.25%. Y si vemos también las expectativas de inflación, que es muy importante porque los agentes económicos toman sus decisiones no solamente viendo el dato real, sino con las expectativas, porque aquí eso es historia. Lo que uno toma la decisión es qué espero yo que pase con el tipo de cambio, qué espero yo que pase con la tasa de interés, qué espero yo que pase con la inflación. Y cuando uno ve también la gráfica de las expectativas que calcula el Banco Central, que son consultas que se hacen a varios agentes económicos, la inflación ha venido también, la expectativa de inflación ha venido cayendo, pero no tan fuerte como esta, la ubican como un 3%, que es poco lo que el Banco Central definió como objetivo meta, una inflación que está entre 3 más o menos 1%. Bueno, acá hicimos varias proyecciones, no voy a detenerme en todas, nada más tal vez sobre el tipo de cambio, pero está ahí en la presentación. Lo que se hizo fue igual modelar los niveles máximos y mínimos que puede alcanzar el tipo de cambio en el resto del año y la probabilidad de que el precio se ubique de la divisa en esos rangos. Por ejemplo, aquí observamos que la probabilidad más alta, aquí más del 57-58%, si agrego estos dos, es que el tipo de cambio se encuentre en un mínimo de 538 a 540 y como máximo de 540 a 542. La probabilidad que esté en 545 como máximo es de 7.86%. Entonces, aquí lo que estamos es tomando el tipo de cambio de referencia de venta observado y el proyectado, que estaría en estos rangos de acuerdo a este modelo. Estamos viendo un tipo de cambio que todavía no vemos devaluando, sin embargo, vamos a ver, digamos, de que ya hay indicios en donde hay una reducción en el superávit de divisas en el mercado. Y eso puede agravarse dependiendo de lo que pueda suceder con las tasas de interés en los mercados internacionales y con la situación de elementos que puedan afectar el ingreso de divisas por el lado de la exportación de productos, que anda bien, o por la parte de turismo, pero hay que tomar en cuenta la apertura de Cuba. Eso va a desviar mucho turismo que estaba yendo hacia Costa Rica. Ya vieron que el 40% de los turistas que nos visitan son americanos o son gringos, y ahora con la apertura comercial y política de Cuba, pues está empezando a hacer algún tipo ahí de puente o algo raro ahí entre Miami y Cuba. Bueno, y son como 34 millas, buena labor, no mentiras. Bueno, entonces, bueno, igual lo hicimos para que si se detienen a revisar esta parte, lo que hicimos fue simular, proyectar la variación de tipo de cambio para el resto del año. Acá lo que sacamos, esto mismo, nada más que lo sacamos en términos porcentuales para tener una idea relativa de cuál sería la variación máxima, 1,55, y una variación máxima de 1,44 negativo, o sea, una apreciación de 1,44 como máximo, de acuerdo al modelo, bueno, con distintos grados de probabilidad que ocurran, y 1,55 de evaluación. O sea, no estamos viendo una fuerte devaluación de la moneda, nomás. Ahora en abril hubo el tipo de cambio Monex a mediados de abril y hasta finales tuvo una devaluación de 1%,
Pero bueno, ya se dan algunos indicios de que el tipo de cambio podría tener ya una tendencia más hacia arriba, diferente a lo que hemos venido observando, que más bien hemos observado apreciaciones en términos reales. Bueno, acá igual, nada más para explicar, no voy a detener, lo que vimos aquí era el tipo de cambio de venta, es lo que tenemos, el tipo de cambio de compra, de referencia, pero bueno, anda muy parecido, el tipo de cambio de referencia Monex, el observado, y también la proyección, y el tipo de cambio de Monex, pero visto desde el punto de vista de una variación interanual, digamos como niveles máximos con base en los escenarios que se construyeron asociados a las probabilidades que se construyeron. Es lo que quería ver acá, que es importante. Tenemos un mercado cambiario de divisas menos supravitario. Y aquí se puede ver, digamos, si nos vamos a ver aquí, vean el nivel de reservas monetarias. ¿Qué está pasando? Veníamos creciendo, el saldo de reservas, bueno, aquí está influenciado por la base, pero veníamos creciendo. Yo saco un poco la línea acá, alcanzamos un pico, y ¿qué ha pasado? Ya hemos perdido en reservas, bueno, el Banco Central ha perdido casi que 500 millones, 600 millones, 550 millones de dólares ha perdido reservas. Recordemos que el año pasado tuvimos, o bueno, los años precedentes, tuvimos 4 años en donde colocamos eurobonos y ingresaron al país 1.000 millones de dólares cada año, o sea, 4.000 millones, ya eso se acabó, entonces igual hay que visualizar, digamos, que una reversión en los precios internacionales, o donde se incremente el precio del petróleo, va a implicar una mayor demanda de divisas. Ya estamos viendo que el precio del petróleo está incluso por encima de las predicciones que había hecho el Fondo Monetario Internacional, incluso las revisadas en el mes de abril. Hay que ahora ver el próximo trimestre a ver qué publica el Fondo Monetario Internacional. Pero vean, aquí es claro, digamos, de que hay una pérdida de reservas, digamos, y un plazo muy corto. Está hablando de abril, mayo a febrero. O sea, estamos perdiendo 500 millones de dólares. Recuerden que en abril entraron los 1.000 millones, se colocaron los eurobonos. Pero vea esto, ¿qué está pasando con la compra-venta de divisas en los bancos, ahí en la ventanilla, los que llegan a comprar y a vender? Aquí lo que se tiene son las compras netas, es lo que los bancos compran y lo que los bancos están vendiendo. ¿Y qué observamos acá? Vemos como al principio del año pasado, vea los niveles de compras netas, o sea, había mucha divisa, mucha gente llegaba a vender al banco, o sea, el banco le compraba, había mucha compra de divisas. Vean los niveles que observábamos acá, y de manera, digamos, ciertamente sostenida. Aquí vean los niveles de 200 millones de compras netas, vamos, esto es lo que en promedio, bueno, lo que compran los bancos menos lo que venden. Entonces, ese es el saldo neto de compras, que eran 200 millones de dólares. Pero vea, bueno, con excepción de esto, ya aquí uno observa, digamos, una merma en esa situación. Y si nos vamos desde el punto de vista de intervención del Banco Central para mantener el tipo de cambio estable, vea lo que observamos. Aquí lo que tenemos son las ventas netas. El banco vende dólares, ¿para qué? Venden dólares en el mercado, ¿para qué? Para que mantener el tipo de cambio alto o bajo. O sea, lleva más dólares, vende dólares, ¿para qué? Para que el tipo de cambio no suba. Cuando está cayendo mucho, lo que hace el Banco Central es comprar, demandar, para que el precio no caiga más. Entonces, acá lo que tenemos es las ventas netas, igual, es cuánto vendió menos cuánto compró. Entonces aquí vemos que en este periodo 2014, bueno, incluso vea todo 2014, todo 2015, ¿qué pasó? ¿Cómo lo interpretamos? Las ventas fueron mayores que las compras. Las ventas de dólares que hizo el Banco Central en Monex fueron mayores que las compras en términos netos. ¿Qué significa? Que había mayor demanda de divisas, que había mayor presión para que el tipo de cambio subiera. Y el Banco Central, vea, por eso es que pierde reservas, porque empieza a vender reservas para que el tipo de cambio no pegue un brinco,
incluso vaya a niveles que estarían fuera de lo que ellos han definido como un nivel que sería un tipo de cambio real de mediano plazo. Ellos dicen que esos elementos son coyunturales, pero bueno, yo no sé, una coyuntura que dure, no sé, 12, 15 meses, ¿verdad? No sé, digamos, qué tan coyuntural es esta situación. Entonces, es un tema que igual habrá que prestar atención desde el punto de vista de lo que podía pasar en el tipo de cambio. Recordemos que una variación en el tipo de cambio estaría, bueno, favoreciendo a algunos sectores, a los que están ligados, digamos, al comercio exterior, pero estaría afectando a los que tienen deudas en dólares, porque habría, o estaría también incidiendo sobre las tasas de interés. Entonces tendríamos varios, estaría incidiendo sobre la inflación, la parte importada de la inflación. Bueno, entonces aquí lo mismo que señalábamos en la gráfica, nada más que de manera lineal, es las compras netas. Bueno, aquí es el término de compras netas menos Aló, Maurilio. Sí. Disculpe, la anterior, porfa, otra vez. Esa, nada más una curiosidad para aprender. En esa gráfica de las reservas monetarias internacionales, se podría decir que en lo que ocurrió en abril 15, ¿verdad? La compra, hasta ahora está reconocida, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muchos Sí, años han pasado. sí, me hubiera dicho, cuando yo también trabajaba con usted en la Cámara de Industria. Sí, Maurilio, me encanta verte. Igual, un placer verte. Ahora te conocí. Sí, ahora hablamos. Sí, ahí, digamos, ese pico de 8.444 se podría decir que fue algo como extraordinario. Sí, porque coincide con la colocación de la última partida de los eurobonos. Costa Rica, la Asamblea Legislativa le autorizó al gobierno colocar en los mercados internacionales bonos por $1.000 millones por cada año. Y la última emisión de bonos fue en abril del 2015. ¿Ves que coincide ahí? Ahí entraron, pero ya después empezaron a perder para defender el tipo de cambio. Claro, pero digamos, desde tu experiencia, ¿cuál crees vos que es? Porque digamos está bajando ahí a ese nivel. ¿Cuál crees que podría ser el nivel promedio que podría brindar a Costa Rica nivel de estabilidad, digamos? Porque aquí es como un pico, sube y baja. ¿Hasta dónde no debería Costa Rica permitirse bajar el nivel de reservas para mantener un tipo de cambio que favorezca a los diferentes sectores, ¿verdad? Los indicadores internacionales que miden, entre otros, el Fondo Monetario Internacional, es que usted tiene que tener reservas monetarias que le permitan cubrir 3 meses de importación. Nosotros debemos andar en el nivel de importación a unos 12.000, 14.000, no, 3 meses, o 6 meses. 3 meses, ¿entiendes? Entonces, digamos, si andamos digamos, importamos unos 1.000, no menos de 1.500, podemos estar importando unos 1.200, 12, 14.000, como entre 1.200 y 1.500 millones importamos en promedio mensual. Entonces, por 3 serían 4.500. O sea, es decir, la pregunta es, ¿hasta dónde tiene margen el Banco Central para perder reservas monetarias para que el tipo de cambio no se le vaya? Bueno, ahí más o menos unos 2.000 millones, 2.800 millones. Sería pasar de este saldo que tiene hoy a alcanzar unos 4.500, 5.000 millones. Pero yo creo que lo que pasa es que eso generaría una expectativa, digamos, una situación como esa de pérdida recurrente de reserva del Banco Central haría que se presionara más el ajuste del tipo de cambio. Y recordemos que la mayoría de los países de América Latina han hecho ajustes muy importantes en el tipo de cambio. El caso de México devaluó de 12 pesos a 17 pesos, el peso chileno se evaluó de 500 y algo pesos chilenos a 600, el crucero, o sea, la mayoría de monedas de América Latina se han devaluado, y Costa Rica y Guatemala son los únicos países que no han devaluado. Entonces ahí hay una brecha, digamos, que habrá que ver en el tiempo, cuando los aspectos relacionados con el tema de las tasas de interés y la liquidez de los mercados internacionales, y que va a afectar los flujos de capitales, eso se traduzca ya en una situación ya real, pues ahí podríamos ver alguna situación, digamos, de presión en el mercado cambiario mucho mayor, que llevará el tipo de cambio a niveles más altos. De hecho, nosotros hemos hecho algunos modelos, pero también el nuevo Banco Central, bueno, el Banco Central obviamente no los divulga, pero si uno se va, el tipo de cambio nuestro se encuentra devaluado en
niveles, digamos, de alrededor, en términos de colones, como de 120 y 150 colones, ¿verdad? Bueno, con una metodología, ¿no? Una metodología, digamos, aquí tenemos que tener en cuenta que igual, digamos, si uno se va por la teoría de paridad de poder adquisitivo de las monedas, que tiene que ver con el diferencial de inflación de Costa Rica con el resto de los países con los que comercian, digamos, esa brecha debería el tipo de cambio estar ajustando, ¿sabes? Para mantener, digamos, la competitividad. Sin embargo, nosotros hemos más bien apreciado la moneda y otros países han devaluado, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema ahí hay que prestar atención. No, el Banco Central lo defiende, hay un documento reciente de Miguel Castro ahí, de 4 páginas, que ahí defiende, digamos, la posición que ha seguido el Banco Central, ¿eh? Pero una parte de los economistas, de los que yo me encuentro ahí, consideramos que el tema del mercado cambiario puede en algún momento generar una presión importante, digamos, en la economía. Pero bueno, pero la pregunta tuya es muy válida. ¿Cuál es el grado de flexibilidad que tiene el Banco Central para poder seguir defendiendo los niveles de tipo de cambio dentro de un rango ahí que no varíe más de 1%, 3.000 millones de dólares? Bueno, bueno, las tasas de interés, bueno, voy un poco rápido ya. Las tasas de interés, lo que hemos observado también, y ya lo mencionaba, usted lo mencionaba, digamos, el mismo Banco Central. Esto lo dejé acá, es un comentario del Banco Central. Dice: cabe destacar que la tasa básica pasiva ha disminuido 35 puntos bases en el 2006, eso era marzo, porque ya ahora ha disminuido 65 puntos bases con la última rebaja del miércoles, donde 11 puntos básicos se atribuyen al término de ajuste aprobado en la metodología. El mismo Banco Central acepta que una parte y que la otra diferencia corresponde a reducciones en el costo financiero por parte de los intermediarios. Pero este es el comportamiento de la tasa básica pasiva, que bueno, ha venido cayendo, igual la tasa de política monetaria. Acá lo que mencionaba, desde el punto de vista aquí, está la tasa básica pasiva, que es esta, y vea el comportamiento que ha tenido la tasa promedio de captación de los bancos públicos. Perdón. Sí. Sí. Es que quería intervenir un poquito en el comentario anterior. Si mal lo recuerdo y viendo cifras del Banco Central, el déficit comercial, la balanza, fue para el 2015 alrededor de 5.900 millones de dólares. ¿El comercial? Sí. El comercial anda el 10% del PIB, 54.000, como 500, como 500, no, para el periodo 2015. Sí, el 10% de 56. Eso significa, y hay que tener claro una cosa, es que parte de ese déficit se cubre, su mayoría, se cubre con la inversión extranjera directa. Y eso es lo que nos ha ayudado hasta ahora. O sea, yo pienso, y esto es un debate, porque el tipo de cambio es un debate y la devaluación, devalúo o no devalúo. Un día de esto se estaba observando ahí un debate interesantísimo de Melvin Garita con Gerardo Corrales. Muy interesante, sin embargo, la postura es muy válida en el sentido de que a quién va a beneficiar más. Y ahí nace más el debate. ¿A quién beneficia más? A un sector o otro, devaluar o no devaluar. Y eso va a depender mucho de los números que haya en la economía. ¿Puede el Banco Central sostener el tipo de cambio con las reservas que tiene? Bueno, en este momento lo puede hacer. Y eso lo permite también el nivel de inversión extranjera directa que tenemos en Costa Rica en este momento. ¿Verdad? Sí, nosotros tenemos, bueno, vamos a ver, lo que mencionaba, nosotros tenemos, sí, somos deficitarios en el intercambio de bienes. Correcto. En la parte de servicios somos superavitarios. Ahora es interesante, si uno ve o desagrega un poquito eso, es interesante ver que las exportaciones vienen creciendo a un ritmo creciente y las importaciones han venido creciendo a un ritmo decreciente. Bueno, entonces, ahí ha tendido a ser una cosa, pero ahí es interesante ver... comercial, pero sigue siendo alto, vamos. Sí, sin embargo, cuando uno analiza un poco ese sector, uno ve que hemos sido competitivos. Y es que el tipo de cambio, a diferencia de otras economías, nosotros no recibimos tanta inversión, llamémosla inversión extranjera, cuando Estados Unidos empezó a aplicar la política
de cuantitativa en relación a la flexibilización monetaria. Hay que recordar un poquito eso, ¿verdad? Ese tipo de política lo que hizo fue tirar muchos dólares a las economías emergentes. ¿Sí? Y eso provocó que las economías apreciaran sus monedas, y esto evidentemente en el comercio internacional hizo más competitivo a un Estados Unidos que necesitaba ser más competitivo, ¿verdad? Cuando se elimina esa política y la recompra de bonos de parte de la Fed ya deja de ser, y eso fue el año pasado, o sea que hay que recordar que no fue hace mucho. Entonces vemos cómo empieza un proceso de devaluación en la mayoría de las economías emergentes, casi todas, a niveles importantes, ¿verdad? Y eso es que los dólares se fueron trasladando de un lado a otro, simple y sencillamente. Empezaron a salir ya. Y entonces, pero más que todo por expectativas de ajuste de tasas, que se ha venido hablando desde el momento en que se da, digamos, la compra de bonos por parte de la Reserva, entonces había una expectativa de que el ajuste de tasa de interés iba a ser más rápido y de magnitudes más grandes. Porque recordemos que la tasa de referencia ha estado en niveles de 5 o 6%. Imagino que eso significaría. Cuando uno se ve la historia, los ajustes en la tasa de referencia se hacen más continuos, históricamente. Teníamos 10 años de no ajuste. Es que tenemos un margen muy alto, es una década prácticamente en donde las tasas han mantenido muy bajas, y hubo un crecimiento que fue China realmente que lo provocó, y crisis muy continuas, o sea, en diferentes partes, ¿verdad? Y ahora tenemos la crisis china, que podríamos decir que es una crisis, ¿verdad? Porque está provocándola a nivel internacional, y el crecimiento de la zona de euro no se ve, siguen tratando de solventarla vía el mismo mecanismo que utilizó en este caso la Reserva Federal. Tal vez rápidamente dos, tres comentarios. Uno, sobre el tema del tipo de cambio, que usted, digamos, mencionaba, a quién beneficia, a quién perjudica. Yo creo que lo que más puede perjudicar es que una variable de ese tipo se manipule. Porque lo que está haciendo es distorsionando la toma de decisiones. Y en el largo plazo eso tiene su jarana. Entonces el tema aquí es, realmente el tipo de cambio está reflejando las condiciones estructurales de la oferta y demanda de divisas, bueno, de la estructura productiva del país que se refleja en la oferta y demanda de divisas. Esa es la pregunta. Porque a final de cuentas, si no, usted tiene que pagar un costo más alto cuando ya no tiene capacidad de mantener un tipo de cambio en ese nivel. Y entonces la pregunta es esa: ¿se está manipulando o se está administrando de manera incorrecta el tipo de cambio? Una variable tan clave para tomar decisiones. Es uno. Lo otro, no por eso, pero es que el enfoque que hacía, bueno, yo no leí la discusión entre Gerardo y me decía Gerardo y Margarita. Pero el tema, lo que más perjudica a la economía es que se distorsione un precio, porque usted va a hacer que los agentes económicos reaccionen, digamos, y tomen decisiones con ese precio que está así, que es distorsionado, que no es correcto, digamos, y no puede sostener un precio distorsionado de manera indefinida. O sea, tiene un costo, hay que pagarlo. Lo otro es que ciertamente, digamos, nosotros tenemos una reducción, digamos, en el déficit de cuenta corriente, digamos, el déficit comercial se mantiene alrededor de los 5.000 millones, pero el déficit de cuenta corriente anda como en los 2.500, 5% del PIB, que típicamente lo teníamos en 10%. Entonces, todavía tenemos menos necesidad de financiar, digamos, con la cuenta de capitales ese faltante, para que finalmente el resultado me permita tener un incremento de reservas. Pero también, si uno se va y detalla más, bueno, les puedo mandar información, uno ve cómo la variación en las reservas monetarias internacionales, cuando uno ve el registro contable año con año, ha venido cayendo. Sigue creciendo, pero a un ritmo menor. Entonces ese tema es lo que, y decir, bueno, esto es sostenible o no. Mucha gente se está embarcando adquiriendo créditos en dólares, es cierto. No sé si traen una gráfica para, sí, ahí traigo, donde veo la diferencia en el costo, el diferencial del costo entre es muy alto en moneda de dólares, y el riesgo de no pago si hay una devaluación fuerte es muy alto también. Eso es parte, acordémonos que uno de los objetivos del Banco Central es la estabilidad. Ese es el objetivo de la Ok, entonces el principal objetivo, y en eso lo tengo claro. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, y eso no tenemos que perder en la memoria, es que Costa Rica es un país pequeño, y lo hemos visto. Mire, por ser tan pequeños, cualquier cantidad
mayor de 100 millones de dólares nos afecta. Me acuerdo que una vez, hace como 5 años, el Banco Popular salió a comprar 40 millones de dólares y distorsionó el mercado. Y el tipo de cambio se fue para arriba rapidísimo. Sí. Entonces, ahí hay que tener ahí cuidado. hay un ajuste, Por eso hay que tener cuidado. Hay elementos que el Banco Central está tomando en consideración y el efecto que eso representa para el resto de la economía. Pero no, el tema es que los precios son referencias básicas para tomar decisiones, ya sea, digamos, decidir en qué producir, en qué invierto. O sea, los precios, especialmente la expectativa de los precios. Cuando digo precios, estoy hablando de inflación, tipo de cambio, tasa de interés. O sea, y esos tres precios, esos macroprecios, tienen que estar alineados. O sea, si alguno de los dos está distorsionado, en el tiempo, en algún momento va a salir, digamos, digamos, el problema. Entonces, el tema aquí es, cuando uno dice este país, vea, bueno, creo que ya pasa inflación, que quería comentar. Estaba viendo una publicación hace poquito, Costa Rica, un índice, no me acuerdo cómo se llama el índice, disculpen ahí, pero aparece como el 24 país más caro del mundo. Sí, correcto. Por encima de Luxemburgo, que es el país más rico de Europa, y un escalón por encima de Inglaterra. O sea, estamos entre Luxemburgo y eso, y cuando hay otro índice que usan los economistas, que es el índice, ¿cómo se llama? De la hamburguesa, el índice de McDonald's. De McDonald's, en donde estamos del número 15 o sea, del mundo. O sea, somos el país más caro, definitivamente somos el país más caro de América Latina. No sé si han tenido chance de viajar recientemente. Pero si hablamos de distorsiones, el encaje mínimo legal ya por sí es una distorsión. Y cuando hablamos del 15% y analizamos el costo de los recursos, ya solo ese 15% nos está encareciendo a todos el crédito. Porque ese efecto lo traslada directo las entidades financieras hacia el consumidor. Entonces, distorsiones tenemos. Ahora, ahí es donde más bien habría que replantearse para qué poner una flotación administrada si es una regulación. Sí, eso ellos saben o sea, ahí es donde efectivamente vemos esas situaciones. Distorsiones hay, definitivamente. Sacar al sector público para comprar directamente las divisas a través del Banco Central y no en el mercado podría verse también como una distorsión. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿tenemos las condiciones para ser tan caros como Luxemburgo? ¿Tenemos las condiciones para ser tan caros como Gran Bretaña? O sea, pregunta. O sea, esa es la realidad. O sea, esa realidad me dio, bueno, incluso, pues, y tal vez en la próxima, digamos, reunión podemos desarrollar un poquito más todo el tema, digamos, del costo de la vida y la comparación de países, pero tenemos las condiciones de infraestructura, de eficiencia, de competitividad, de calidad de vida, etcétera, que Gran Bretaña para estar nada más un escalón encima de términos de costo de vida, o incluso por debajo de Luxemburgo. O sea, Luxemburgo, el país más rico de Europa. Tenemos, algo no calza en la ecuación. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo no tengo la solución, digamos, yo lo que digo es, lo que sí tengo digamos, de mi información es que si hay una variable que está distorsionada, y no digo que tipo de cambio esté distorsionado, no sé, y no sé cuánto está distorsionado, pero si hay una variable que está distorsionada, esa distorsión no se puede mantener perennemente, porque eso va a implicar, digamos, que los agentes vayan a tomar decisiones que a la postre, digamos, en el tiempo, se van a devolver, digamos, de manera negativa hacia el país. Con los niveles de infraestructura que tenemos, con el nivel de déficit que tenemos, con la calidad de la salud pública, con la calidad de la educación, con no generar una oferta apropiada para esa demanda de empresas que vienen y le dicen así, de bueno, pero usted me prometió que aquí yo tenía gente bilingüe y trilingüe y que además tenía gente especialista en estas ramas y no se encuentro y no tengo capacidad de atender mis pedidos porque no encuentro la oferta de recursos. Y que me diga, mira, y estamos entre los más caros y somos competitivos. Lo que estamos es posponiendo decisiones desde el punto de vista de infraestructura bajo un espejo, bajo una cortina de humo, diciendo que estamos muy bien, que estamos muy estables, que la inflación muy baja, costo de vida muy baja, tipo de cambio estable, tasa de interés, bueno, las tasas de interés siguen siendo altas en términos reales, son altas comparadas con el resto del mundo, pero nuestros niveles de eficiencia, a fin de cuentas, el tipo de cambio lo que tiene que reflejar, digamos, el tipo de cambio estructural, el tipo de cambio de sentido real, lo que tiene que reflejar es la competitividad, es la capacidad productiva que se refleja en la producción y en la infraestructura productiva.
En el corto plazo, digamos, el tipo de cambio se ajusta en función de las variaciones de las tasas de interés. Digamos, en el corto plazo usted puede manejarlo, pero en el largo plazo, el tipo de cambio de largo plazo tiene que estar respondiendo a la capacidad competitiva del país. Ahora, ¿somos competitivos? Lo lamentable del estudio que usted menciona es que también tenemos el nivel, porque eso se lo escuchaba, el nivel el del estudio que usted menciona. Solo lo yo. Sí, lo más triste es que tenemos un nivel de impuestos, un nivel impositivo muy alto, no muy alto. No, muy bajo. Al contrario, muy alto. Y ayer precisamente se comentaba en los medios también eso, tenemos un nivel de impositivo muy elevado. Para las condiciones, pero sí, para las condiciones, sí. Y el otro elemento importante es que lamentablemente en los últimos 6 años lo que menos ha podido hacer este país bajo las condiciones de bajo nivel de inflación, bajo nivel de tasas de interés, bajo nivel de devaluación o estabilidad en la moneda, si lo queremos ver, es que no ha podido ser capaz de crear más obras de infraestructura, que eso sí nos podría brindar más desarrollo. Y no genera mayores empleos. O sea, ha habido incapacidad. Sí, porque si creamos infraestructura, creamos más empleo. No, por eso, pero nuevamente, las decisiones se toman. El agente económico, el individuo, lo que busca es maximizar ya sea la satisfacción o maximizar la rentabilidad. Entonces, yo, si ando buscando eso, tomo la decisión con base en la información que tengo ahí disponible. Y lo que tengo como información, por ejemplo, es un tipo de cambio estable. Y entonces yo, igual, digamos, por ejemplo, la decisión de endeudarme en dólares o colones. Yo gano colones, pero me endeudo en dólares. ¿Por qué? Porque la tasa es varios puntos. Ahora vamos a ver una gráfica, la diferencia entre la tasa de interés en colones y en dólares. Pero, de nuevo, yo creo que el tema acá, y como vos empezaste tu comentario, se presta para mucho debate. Y hay dos posiciones. Aquellos que consideran que uno debe apostar por la estabilidad, tipo posición del Banco Central, que lo está haciendo bien, a otros que consideran que hay que estar dispuestos a aceptar algún nivel de inestabilidad para propiciar las condiciones para un relanzamiento de la economía y poder absorber a todos esos 215,000 personas que hoy están desempleados. Así es, hay como un desfase. Bueno, qué pena, pero ya estamos terminando a las 10. Voy a tratar en unos 10 minutos repasar la parte de tasas. Bueno, aquí lo que estamos observando acá en esta lámina es el comportamiento de la tasa activa promedio. O sea, esta es la tasa promedio que se cobra en el sistema, aquí en moneda local, en colones. Vean que prácticamente no se ha movido. O sea, ustedes ven que es una línea recta. Bueno, con 16 y está en 14, bueno, bajó un poquito, bajó 122 puntos base. Pero, en cambio, las tasas de captación, vean cómo han venido cayendo de niveles, bueno, tampoco antes digo, pero estamos alrededor del 6% en la tasa básica pasiva. Aquí estamos en 5.30, eso no lo actualicé por nada. Pero bueno, el tema es que lo que quería ilustrar es la brecha que hay, que no es la forma más apropiada para medir el margen de intervención financiera, pero es una proxy que es el diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva. Vean que estamos hablando aquí de más de 8 puntos porcentuales. Y si lo tomamos con la tasa de captación de la banca, la tasa promedio del sistema financiero, casi son 10 puntos porcentuales. O sea, es mucho el margen de intervención financiera. O sea, yo trabajo en un banco, pero es que es mucho. Digamos, de aquí vengo independiente, a pesar de que la actividad está patrocinada por el banco. Pero realmente es mucho el diferencial que hay ahí, digamos, y ahí hay que, así como hay que trabajar en las distorsiones, en la infraestructura, etcétera, en el tema fiscal, también hay que trabajar en el tema de margen financiero. Y espero que no me despidan, aquí quería ilustrar que hay un premio por invertir en colones. O sea, la gente quiere mantener su riqueza financiera en colones, y es digamos, razonable de nuevo, porque tengo un tipo de cambio estable y las tasas de interés en dólares son más bajas que las de colones. Entonces yo no tengo, pero si yo tuviera una mayor expectativa sobre el tipo de cambio, probablemente tendría que ser más cuidadoso a tomar la decisión si mantengo mi riqueza en colones o si compro una parte en dólares o mantengo una mezcla, tratando, digamos, de mitigar el riesgo. Pero lo que observamos acá es que hay un premio. Esto aquí lo que ilustra es cuál es la diferencia entre la tasa de interés, la básica pasiva, y la tasa en dólares
y las expectativas ajustadas por las expectativas cambiarias y la inflación. Vea que arrancamos alrededor de 200 puntos base y estamos alrededor de 300 puntos base. O sea, hay un premio, o sea, yo me gano 300 puntos base o 3 puntos porcentuales respecto a invertir en colones en dólares. O sea, me es mucho más rentable invertir en colones porque el tipo de cambio está estable y hay un diferencial de tasas de interés entre colones y dólares. Entonces vea la contradicción. La riqueza, el ahorro invertido en colones y el crédito demandado en dólares. O sea, la gente dice, bueno, como hay estabilidad del tipo de cambio, yo mi platita me ahorro y me da mayor rendimiento nominal si la coloco en colones. Entonces los bancos venimos creciendo fuertemente los depósitos en colones, mientras que los depósitos en dólares crecen a una tasa menor. Sin embargo, lo que la gente está demandando son créditos en dólares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar financiamiento en el exterior para poder satisfacer los requerimientos de la demanda en dólares. Y vean el diferencial entre la tasa, ese es el diferencial entre el costo real de crédito en moneda local, de la moneda local, frente, ese es el diferencial, pero para los bancos estatales, vean que la diferencia, mire, si yo voy a tener un crédito, digamos, en dólares, en la banca estatal, respecto a un crédito en colones, yo estoy pagando, por ejemplo, para que tengan una idea, si la tasa en dólares es 7%, en colones pago el 14%, o sea, son 700 puntos base. Y además viene creciendo ese diferencial. ¿Cómo toda la gente no va a decidir endeudarse en dólares, además bajo la expectativa de que tenga un tipo de cambio estable? Y que se va a mantener estable durante los 30 años que voy a pagar la hipoteca. Eso es lo peor, porque si todavía hace el cálculo pensando que el tipo de cambio va a estar estable en los próximos 2 o 3 años, bueno, y todavía le compro la jugada, y hago un crédito de corto plazo, tal vez para vehículos, pero cuando estoy comprando mi casa a 30 años, a 25 años, en dólares, ganando yo en colores, yo creo que ahí debe hacerse una evaluación de riesgo por parte de los que están tomando la decisión. Y esta es el spread, digamos, o el diferencial en el costo en la banca, esta es la banca privada, esta es la banca privada, el diferencial entre un préstamo en colones y el préstamo en dólares, en la tasa, que ha venido creciendo de alrededor de 550 puntos base a 700 puntos base. Y en el caso de la banca estatal, han dado alrededor de 200 puntos base. Ahí hay menor diferencia. Aquí poco para incentivar que se endeuden en colones. Ahí señor. Porque si yo trabajo en dólares, pero con un empréstamo extranjero, yo tengo estabilidad en tasas. LIBOR, porque se mantiene muy constante. Bueno, lo vemos todos los días en la nación, el LIBOR, las 6 meses, sí. Premier Rate está ahí. Sí, pero ¿qué pasa? Pero hay un diferencial que a nosotros nos meten aquí muy grande. Sí, porque uno lo ve en los bancos de segundo piso, ¿qué es? BCD le mete a corte plata. ¿A qué tasa? Al 6, 5. ¿A cómo presta? Por la tasa pasiva, al 15, al 20. No, el BCD empieza como a 3,5, 4. 3,5, pero ¿a cómo presta el a corte? Te presta al 15. En dólares pasa pasiva más arriba, o en dólares, pero siempre nos hacen caro. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de llegadas hay una distorsión grandísima. Sí, pero ese crecimiento no podemos verlo porque nos está distorsionando mucho. Y además, si tenemos que hacer colones para pagar a dólares, y están altos, nos están cortando la cabeza. Sí, aunque los empréstitos en extranjero también, digamos, son referenciados a la tasa. Lo que pasa es que las tasas de los mercados internacionales en los últimos 10 años han estado muy estables, atípicamente, digamos, de hecho, y por todo lo que ha sucedido después de la crisis de 2007, que ya salió en 2009, y por el exceso de liquidez que hay en los mercados internacionales, y sigue el Banco Central Europeo metiendo recursos a la economía, a la zona del euro para tratar de reactivar y mantener las tasas de interés. Incluso ya mencionaba, las tasas de interés están negativas. Bueno, pero el tema se las trae, ¿sí? Bueno, y la parte la parte monetaria, voy a pasar rápido, digamos, aquí hay bastante, digamos, aquí también lo que quería ilustrar con esto, depósitos bancarios, variación interanual a marzo de cada año, colones, contadores. Realmente la gente
está colocando sus ahorros. Igual lo ve cualquier instrumento de riqueza financiera, bonos o ahorro a la vista, cuenta corriente, cualquier instrumento que se mantenga la riqueza financiera, uno ve ese comportamiento. Bueno, esto era un poquito para mostrar, digamos, que hay un poco más de margen para bajar las tasas de interés, no solamente porque en términos nominales se encuentran altas, a pesar de que también hay otros factores que podrían jugar en contra de una reducción adicional en la tasa de interés, como es, digamos, la presión que está haciendo el gobierno para financiar el déficit. En el primer trimestre, el gobierno central tuvo un déficit financiero de 386.000 millones, de los cuales prácticamente el 100% lo financió con crédito o con recursos internos, ya no tiene la fuente que tenía antes. Bueno, esta es la curva soberana de Costa Rica, son los bonos emitidos por Hacienda a distintos plazos. Acá, esta era la que había al 31 de marzo, perdón, al 31 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015, y esta, la roja, es la que, perdón, aquí no es la verde, es la que graficamos en la última semana de abril, del 13 de abril al 19 de abril. Vea que hay de acuerdo a expectativas y a la demanda y oferta de títulos, hay expectativa de que las tasas se ajusten hacia la baja. Igual si lo vemos desde el punto de vista del Banco Central, también vemos oportunidades de ajuste de los precios, que sin embargo el ajuste se observa más fuertemente hacia plazos más largos, a partir de emisiones de 2020 hacia. Bueno, y finalmente, para no casarnos más, el tema del déficit fiscal, bueno, es un tema que está en la picota, ahí estamos, el gobierno ha venido de alguna manera de corto plazo haciendo algún ajuste, el déficit se ha venido reduciendo. En el primer trimestre del año pasado representaba el 1.6% del Producto Interno Bruto, a marzo de este año representa 1.3%, los ingresos totales crecen 9.10% a marzo contra 8.3%. Aquí viene el detalle, digamos, de los componentes de ingreso-gasto, que no voy a referir, tal vez lo que destacamos acá, el gasto primario crece 1.8% contra 12% que ha crecido en marzo del 2015, así que pareciera que por ahí, lo que pasa es que lo que están restringiendo es fundamentalmente inversión pública, que eso también lo mencionaba, el efecto multiplicador, generación de empleo, infraestructura, etcétera, y la parte de bienes y servicios, papel higiénico, esas cosas. Hay una disminución en el pago de intereses, 14.5%, había aumentado 9.3%, aquí tenemos el pago de intereses, sector de deuda, 9.3%, que había crecido a marzo del 2015 contra 14, una reducción de 14.5%. Y también tenemos una reducción en el déficit financiero. Sin embargo, el tema es, vamos a poder mantener la sostenibilidad de ese comportamiento. Pareciera que no, porque en la parte de ingresos son elementos muy puntuales, y además en la parte de gasto hay mucha rigidez ahí, digamos, la parte de salarios, a pesar que, bueno, hubo ajustes importantes de salarios, pero bueno, el tema es que hay toda una discusión de la Asamblea Legislativa, y esto fue lo que fueron proyectos que pareciera que están, digamos, cierto nivel de consenso, un tema en la parte de reformas a los regímenes de pensión de Hacienda, ley de orgánica del Poder Judicial, régimen general de pensiones con cargo a presupuesto, y proyectos que buscan racionalizar el gasto, salarios, beneficios laborales, y regular el gasto primario. Bueno, ahí el tema, no sé cuánto estaba el sector público, pero en el tema de convenciones colectivas y otras anualidades y temas como eso. Y bueno, finalmente, para terminar, la fotografía de lo que nosotros visualizamos en el grupo económico del conglomerado, de las principales variables para el final del año, que es, como ya hemos venido hablando, pareciera que sí vamos a alcanzar un crecimiento bueno de la economía, después de haber crecido 3.70% en el 2015, pareciera que vamos a cerrar con una tasa entre el 4,5 y 5%, una inflación que incluso aquí yo la siento relativamente alta, digamos, por lo menos para el cierre del año, aunque sí va a ser positiva. Yo creo que conforme avancemos ya la tasa va a empezar a tener, la tasa de inflación, niveles positivos, pero bajos. Una tasa básica pasiva que se va a ubicar entre 5, hoy está en 5.30, creo que hay margen que para que pueda bajar, va a depender de varios factores ahí. La situación de déficit fiscal la estamos ubicando entre 6,5%, y los distintos escenarios de tipo de cambio que ya hacíamos referencia a aquel modelo. Entonces, con esto
yo espero haber alcanzado el objetivo, que era hacer un repaso, digamos, de la economía, ver algunos riesgos y algunas expectativas que hay sobre los principales indicadores económicos. No sé si no hay más preguntas, observaciones, pues entonces agradecerles. Está bien. No sé, bueno, entonces si no, a Wilber, y agradecerles a todos la atención. Don Maurilio, a ustedes agradecerles su presencia, a los que nos han seguido a través de internet, invitarlos para que nos continúen apoyando en los próximos eventos. El miércoles hay otro desayuno de riesgo financiero. Si gustan pueden seguirlo a través del link que les vamos a proporcionar el martes que viene en el boletín. De nuevo agradecerles a todos su presencia, a don Maurilio, al Banco Popular por apoyarnos en esta gestión, y a todos que tengan una muy bonita mañana. Muchas gracias.